qué sentimos la necesidad de contarnos a nosotros mismos por qué sentimos? ¿Qué sucede cuando, por primera vez en mucho tiempo, te detienes y no das ninguna explicación? ¿Y si dejar de justificarnos fuera el único camino hacia una forma más honesta de vivir, tal como lo sugirieron Jung y tantas voces que exploraron el alma humana? Imagina que el hábito de explicar no es inocuo. Es un contrato silencioso que firmaste cuando eras pequeño y que, sin darte cuenta, seguías honrando. Ese contrato decía: si no quieres perder amor, seguridad o calma, da una razón por todo. Con los años, las razones se transformaron en muletillas, en excusas, en pequeñas pruebas que presentas para seguir siendo aceptado. Pero, ¿qué ocurre si un día dejas de presentar pruebas? ¿Qué cambia cuando tu silencio ya no es evasión, sino postura? La mayoría de nuestras explicaciones no son relatos neutrales. Son súplicas disfrazadas de información. Las palabras que moldea la culpa buscan convencer. A veces son suaves. Perdón, es que estoy sensible. Otras, racionales. Es que la situación era así. En el fondo late una pregunta única. ¿Me vas a aceptar aún si no soy perfecto? Y ese latido puede volverse crónico hasta que la propia vida duele por dentro. Carl Gustav Jung observó que la compulsión por justificarse refleja una separación con el centro del yo. Cuando tu identidad depende de la mirada ajena, el yo se vuelve una construcción frágil. Nietzsche, Lispector y otros pensadores lo plantearon de distintas formas. La soledad como ausencia de uno mismo. La dificultad de decir no sin pedir permiso. Ese núcleo de ideas nos conduce a una verdad simple y aterradora. Explicar demasiado es vivir a crédito, en deuda con el otro. Recuerda una escena común. Respondes a un mensaje con menos entusiasmo del habitual y enseguida añades una razón para evitar la incómoda pregunta ajena. O dices que no a algo y de inmediato justificas el porqué para no herir. ¿Te suena? Cada explicación añade una costura más al disfraz. Y con cada costura, el traje se ajusta tanto que al final ya no sabes si debajo de la tela hay alguien con nombre o solo una figura que se mueve según aplausos. La explicación constante funciona como anestesia social. Calma al otro, te salva del rechazo, te hace previsible. El mundo premia a quien no incomoda. Te conviertes en la versión agradable de ti mismo y eso, a corto plazo, tiene beneficios, pero a largo plazo compromete tu integridad, porque vivir para no incomodar es una forma de traición sutil. Traicionas lo que sientes, lo que piensas, tu tempo interior. ¿Qué produce esa urgencia por explicarse? La respuesta apunta hacia la infancia. En algún momento alguien te enseñó, quizás sin mala intención, que tus emociones eran un problema, que llorar molestaba, que enojarte era demasiado, que ser sensible atraía etiquetas. Esas pequeñas reprimendas se convierten en reglas. No seas mucho, no des problemas, hazlo ver razonable. El niño que recibe ese mensaje aprende a gestionar su riesgo emocional mediante la explicación. Si doy razones, no seré abandonado. Esa enseñanza temprana se interioriza como un juez. Explícate o serás expulsado. Con los años, esa voz se vuelve automática.
Aparece antes que la experiencia misma. Antes de sentir, ya anticipas la necesidad de defenderte. Se crea un circuito donde el sentir se filtra por la lógica pública, en lugar de la voz interna. La consecuencia es una vida vivida en segunda persona, siempre mirando al que mira, pero hay una salida. No es sencilla, ni rápida, ni gloriosa. Es una serie de decisiones pequeñas y repetidas. Primero, notar cuando hablas para defenderte y distinguirlo de cuando hablas para expresar. Esa distinción es el primer hito. Cuando tu palabra nace de la necesidad de escucha interior, no necesita justificar nada. Cuando nace de la búsqueda de aceptación, siempre trae una nota de urgencia que se siente en el pecho. Segundo hito, practicar el silencio curativo. No estamos hablando de cortar comunicación ni de ejercer frialdad. Estamos hablando de aprender a sostener lo propio sin convertirlo en mercancía emocional. Ahí donde antes corrías a explicar, ahora respiras. Permites que la emoción exista sin subtítulos. Imagínate frente a alguien que te pregunta por qué estás distante. Y por primera vez, respondes con una frase simple. Estoy en otro lugar ahora, sin explicación. La reacción ajena puede ser desconcierto. La tuya, integración. Este silencio no es pasividad, es una revolución, porque altera las reglas de la interacción. Mientras te explicabas, el otro sabía cómo moverte. Te halagaba o te reprochaba. Y tú siempre ofrecías el mapa para seguir controlándote. Cuando dejas de explicar, el control se rompe. El silencio exige que los demás te encuentren tal como eres, o no te encuentren. Eso revela quiénes estaban por afinidad y quiénes estaban por conveniencia. No confundas integridad con dureza. La integridad es flexible con raíz. El que la posee escucha sin disolverse. Puede decir, lo siento, si corresponde, pero no se anula para evitar un conflicto. Puede cambiar de opinión y no dar un tratado explicativo. Sabe delimitar sin teatralizar. Eso es lo que Jung llamó individuación. La emergencia de un ser que no vive supeditado a la mirada externa, sino en diálogo con su centro. En la práctica, dejar de explicarte supone ejercicios concretos, observación sin acción. Cuando surja el impulso de explicar, detente un momento y pregúntate, ¿lo hago para ser escuchado o para ser convincente? Si la respuesta es la segunda, respira y guarda silencio. Comunicación de límites breves. En lugar de dar largas razones, usa frases cortas y firmes. No puedo hoy. Eso no es para mí. Prefiero no hablar de eso. Sin justificaciones. Diario de presencia. Escribe 5 veces al día cómo te sientes, sin buscar razones. Solo describir. Con el tiempo notarás que necesitas menos explicaciones porque entiendes tu pulso emocional. Práctica del no explicativo con seguridad. Elige una situación ligera, un comentario en redes, una pequeña negativa, y no añadas explicación. Observa la incomodidad y qué sucede a partir de ella. Estos ejercicios refuerzan una verdad fisiológica. Cuanto más practicas no justificarte, menos se activa la ansiedad que te empuja a hacerlo. La mente aprende que el mundo no se viene abajo cuando no ofreces un reporte emocional. De hecho,
Muchas relaciones se aclaran y se reorganizan justamente por esa honestidad silenciosa. Ahora bien, hay una sombra en este camino: la culpa. Es probable que al inicio te sientas egoísta o injusto. Probablemente te llamen insensible. Eso sucede porque la dinámica que mantenías era funcional para los otros. Tu explicación era su tranquilizante. Al quitarla, los otros sienten falta. No lo tomes como un ataque. Tómalo como un diagnóstico. Si alguien se ofende porque dejaste de justificarte, esa ofensa no prueba que te equivoques. Solo señala que la relación dependía de una conducta que ya no sostienes. Otro peligro es confundir silencio con resentimiento. Dejar de explicarte no es guardar rencor en silencio. Si el silencio se usa para manipular, no es integridad, es otra máscara. La honestidad profunda implica, cuando corresponde, comunicar con claridad y respeto. No explicar por protección, sino por coherencia. A veces hablar es necesario, otras veces no. La sabiduría está en discernir. Porque esto transforma la vida. Porque cuando te sueltas de la tarea de convencer, tu energía vuelve adentro. Dejas de gastar recursos en hilvanar historias y empiezas a escuchar. Eso produce una serie de efectos en cadena. Recuperas espontaneidad. Tus límites se vuelven claros. Las relaciones que perduran lo hacen por conexión real y no por costumbre. En ese proceso descubres que pertenecer a ti mismo trae una calma que las explicaciones nunca otorgaron. Tal vez lo más sorprendente es el modo en que cambia tu propio juicio. Cuando no dependes del aplauso externo, puedes equivocarte sin desmoronarte. La vergüenza pierde el poder de paralizar porque tu valor ya no está condicionado. Puedes aprender, rectificar y seguir siendo íntegro sin necesidad de un tribunal público que confirme o niegue tu existencia. Esa libertad incrementa la creatividad, la autenticidad y la profundidad de tus vínculos. La transición no está exenta de dolor. Soltar la costumbre de justificar implica perder roles. El cómodo mediador, el superempático, el amigo que siempre busca consenso. Es posible que alguien se aleje, pero es liberador comprender que lo que se perdió no fue una persona, sino un papel. Y con la pérdida viene la posibilidad de recomponer relaciones a partir de dos centros, no de una carencia. Piensa en las relaciones que admiraste, aquellas parejas, amigos o mentores que parecían nutrir sin exigir. Es probable que su secreto fuera que no vivían en función del otro. Tenían integridad, eran completos por sí mismos y compartían desde la abundancia, no desde la deuda. Esa es la calidad de vínculo que atraes cuando dejas de explicarte por todo. Volvamos a Jung. Para él la individuación es un proceso de despertar. No se trata de cerrar la puerta al mundo, sino de que el mundo deje de dictar tu pulso. El ego debe servir como puente y no como juez. Cuando eso sucede, la vida cambia su timbre. No porque el mundo sea más amable, sino porque tú no estás pidiendo permiso para existir. Quiero compartir una escena posible. Estás en una reunión y alguien hace un comentario que te hiere. Antes, reaccionabas, explicabas el contexto, te justificabas para que no te juzgaran. Ahora, sientes, respiras, respondes con una frase clara. Eso me dolió. No pides que te entiendan, no pides perdón por sentir. La frase abre espacio para conversación real,
o para silencio. Y si el otro se retira, puedes sostener la conclusión sin drama. Te sigues perteneciendo. Otra escena. Un familiar insiste en que hagas algo por tradición. Antes, aceptabas y buscabas excusas para justificar tu complacencia. Ahora, dices no, gracias y nada más. El mundo no se derrumba. Al principio puede haber incomodidad. Con el tiempo, la línea se fija y tu paz crece. Estas prácticas se sostienen con disciplina amorosa. No te castigues por volver a la antigua costumbre de explicar. Los hábitos no se rompen de la noche a la mañana. Se reeducan. Cada vez que te callas, sin que sea evasión, construyes una fibra más de presencia. ¿Qué puedes hacer hoy? Ahora mismo, haz un experimento. Durante la próxima hora, cada vez que sientas el impulso de justificar algo, anótalo mentalmente y respira. Si es imprescindible responder, hazlo con una frase corta. Al final del día, revisa cuántas veces te explicaste por costumbre y cuántas por necesidad. Esa observación es un mapa. Te mostrará dónde estás gastando tu vida en aclaraciones y dónde podrías recuperarla. También es útil distinguir entre explicaciones útiles y explicaciones defensivas. Una explicación útil contextualiza para comprender. No vine antes porque me llamaron del trabajo. Una explicación defensiva busca evitar culpa. Es que siempre tengo mala suerte con el tráfico. No es mi culpa. La intención lo cambia todo. Al dejar de explicar, sucede algo más. Tu intuición se afina. Cuando no necesitas validar tus sentimientos, puedes escucharlos sin interferencias. Eso te permite actuar desde un lugar más auténtico. No reaccionas para controlarlos. Respondes desde la claridad. La diferencia se nota. Tus decisiones dejan de ser mixtas y se vuelven más comprometidas con tu verdad. Hay quien teme que dejar de justificarse convierta a la vida en un campo de batalla, lleno de conflictos no resueltos. Pero la paradoja es que, cuando te sueltas de la obligación de convencer, los conflictos que surgen tienden a ser más genuinos y más sanadores. Antes, el conflicto era disfrazado, resentimientos acumulados, palabras implícitas, decisiones que se toman por agotamiento. Cuando hablan desde el centro, los temas se clarifican. Algunos vínculos no sobreviven, otros se transforman. Y no olvides la humildad. Dejar de explicarte no implica creer que estás siempre en lo correcto. Significa sostener tus observaciones y emociones sin depender del aval externo. Implica abrirse al diálogo, pero desde un eje propio, no desde la defensa continua. Cuando aprendes esa postura, la escucha ajena se vuelve más auténtica, porque ya no es respuesta a una súplica, es respuesta a una verdad compartida. A menudo la práctica más poderosa es la repetición sencilla. En conversaciones pequeñas, en mensajes, en silencios compartidos. Cada vez que optas por la coherencia y no por la complacencia, tu entorno se reordena. Lo que antes era una red de soluciones ajenas, se vuelve un entramado de voluntades libres. Voy a terminar con una idea que quizás suene dura y, al mismo tiempo, liberadora. No viniste al mundo para ser comprendido. Viniste para llegar a ser tú. La comprensión puede llegar, puede no llegar. No es la moneda que sostiene tu existencia. Esa moneda eres tú al actuar con integridad. Cuando dejas de explicar y empiezas a habitarte, la vida cambia. No porque los demás te otorguen permiso, sino porque recuperas la autoridad sobre tu propio territorio interno. Si esto te tocó,
No lo resuelvas con otra explicación. Respira. Haz un gesto pequeño. Hoy, en la próxima conversación tensa, prueba a no dar una razón. Observa. No juzgues la reacción externa. Mira tu pecho. ¿Se aliviana? ¿Se tensó? Esa información es oro puro. Con ella, construirás un nuevo pacto contigo mismo. La obligación de ser y no la obligación de convencer. Gracias por acompañarme en este recorrido. Comenta abajo cuál es la explicación que llevas queriendo soltar y qué crees que ocurriría si no la dieras. Dale like si esto te confrontó y suscríbete para más exploraciones serenas del alma. Aquí no prometemos soluciones rápidas, prometemos verdad constante y trabajo real. Si estás listo para lo que eso implica, bienvenido.